Acceso a la maestra Tere. Maestra Tere, adelante. Maestra Tere, no la Buen día. escuchamos. Sí, Ah, ya. Buen día, ¿sí me escuchan? Voy a, a tener, básicamente apagado el micrófono, ¿no? El video, por cuestiones un poquito del internet el día de hoy. Pero bueno, pues agradeciéndoles, maestros, por el tiempo, la disposición que tienen de poder estar aquí nuevamente en esta sesión, en la última de este módulo, que realmente pues ha sido, yo creo que muy reflexivo, referente pues a todas las políticas, la legislación como tal, las normatividades que pues enfocan o hacen como que esta parte de la inteligencia artificial pues no sea interesante, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro, el punto 3, que precisamente se llama de esta manera legislación y políticas de la IA en la educación. Y bueno, Andreas Schleider, él en algún momento en un discurso, él pertenece a la OCDE y él decía que el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías en las escuelas abre enormes oportunidades para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, más directas, más específicas, más sostenibles y por último, pero no menos importantes, más justas. Eh, dentro de dentro de este tema, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Pues básicamente los marcos regulatorios y éticos propuestos por los organismos internacionales y países pioneros. Es decir, dentro, dentro de la política que ha englobado la inteligencia artificial, pues todos ya lo hemos dicho, ¿no? Al haber emergido esta como una herramienta de gran potencial para transformar, pues básicamente la vida humana y, y al ser pues directamente o tener una gran influencia en lo que es precisamente el ámbito educativo y cómo es que esto se va a integrar a las aulas, cómo es que los desafíos éticos, sociales, normativos que esta pues plantea, pues, cómo requieren precisamente de esta atención, pues, urgente por parte de legisladores, docentes, investigadores, organismos internacionales, que al final del día son quienes nos marcan y precisamente, como lo dice la palabra, pues, van a regular toda esta serie de condiciones, ¿para qué? Pues para normar precisamente o garantizar. Hemos hablado mucho acerca desde el primer tema acerca de la ética y la responsabilidad que se debe de tener en el desarrollo de la inteligencia artificial. Decíamos que una de las políticas muy claras y que siempre va a estar presente, pues es el precisamente reconocer pues ese riesgo que existe de la tecnología y que sobre todo y lo más importante siempre va a ser el garantizar, pues obviamente en este caso la privacidad, la parte humana siempre va a ser como lo más primordial. Eh, mm, mm, mm. Vamos a pasar aquí al siguiente. Y bueno, dentro de los temas que vamos a abordar en este momento van a ser precisamente eh, tres organismos de legislación internacional, como lo son precisamente una declaración que se realiza por parte de Montreal, Canadá, en el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Después vamos a observar también lo que son las recomendaciones del Consejo de la OCDE y la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Parte de lo que vamos a retomar también son precisamente, en este caso, los países pioneros en lo que es la inteligencia artificial de la parte educativa, que son básicamente Estados Unidos y China. ¿Y cuáles son las políticas nacionales sobre la inteligencia artificial y cómo se aborda ante la educación? Pues principalmente, y lo que nos aterriza, pues es en nuestro país. Ajá. Entonces, dentro de la Declaración de Montreal para el Desarrollo Responsable de la Inteligencia Artificial,
En este documento, básicamente, se pretendía o lo que hace es identificar estos principios y valores éticos que van a respaldar precisamente, los derechos o garantizar como que toda esta parte humana. Fue un primer intento, como bien lo menciona aquí, fue el primer intento que se realizó, para, comenzar a regular toda esta parte, de la inteligencia artificial. Y precisamente en estos marcos, pues ahora sí que normativos, cada una de las instituciones pues ha establecido principios y recomendaciones orientadas precisamente a proteger sobre todo lo que son los derechos humanos. Garantizar 100%, pues así sería como la parte idílica, ¿no? Garantizar al 100% la equidad y promover precisamente esa transparencia. ¿Para qué? Pues para que obviamente esta innovación tecnológica pues pueda estar centrada precisamente en este bienestar pues de manera social. En este caso, hablamos en particular lo que fue la declaración o lo que es la Declaración de Montreal. Perdón, esta declaración en, en, en concreto se enfoca principalmente, como decíamos, a los derechos humanos. Ajá. Esta iniciativa, pues empieza a desarrollar a partir del año 2017, es presentada un año después, en el 2018, precisamente como una ética, como una iniciativa, perdón, de ética, fue la pionera, básicamente, y que pues lo impulsa a través precisamente de del organismo, en este caso por parte de Canadá, que se llama o es el Observatorio Internacional de los Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial y la Tecnología Digital. Y dentro de esta declaración, pues básicamente va a establecer un marco ético que guiará el diseño, la implementación y el uso de la inteligencia artificial. Si ustedes observan en pantalla, al igual que, por ejemplo, lo que ya habíamos platicado acerca de la UNESCO y que más adelante ahorita lo vamos a retomar brevemente, de igual manera, pues este se basa en principios y estos principios, pues en este caso igual son 10 y están precisamente desde lo que es la parte del bienestar, el respeto de la autonomía, la protección y la privacidad de la intimidad, y como pues básicamente todos estos 10 principios lo que va a buscar hacer es precisamente tener ese respeto o enfocar el respeto a los derechos humanos. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver aquí brevemente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del primer punto que dice acerca del principio del bienestar. Aquí, pues obviamente lo que se busca es contribuir a que las personas puedan mejorar su condición de vida, su condición de salud y sus condiciones laborales. El desarrollo, obviamente, y el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, pues deben de permitir que se cultive el bienestar para todos los seres conscientes, que todo lo que se pueda poner en práctica, pues también sea, o que las personas puedan poner en práctica parte de esto, pues obviamente sus capacidades mentales y físicas, que ellos pues también deban, que estos sistemas no generen de cierta forma un malestar, ah, sí, un malestar, les voy a leer textual como lo dice, ¿no? Dice, no deben generar malestar a menos que nos permita alcanzar un bienestar superior que no se podría lograr de otra manera. Ajá, entonces, imaginen en este caso, por ejemplo, cualquiera de las condiciones o cualquiera de las situaciones que se están generando cuando nosotros estamos trabajando en la inteligencia artificial, deben permitirnos alcanzar más bien un bienestar que otra cosa.
Y pues obviamente aquí a lo mejor pudiéramos abordar otras cosas como el hecho pues precisamente de que para que nosotros podamos tener o que podamos alcanzar este bienestar, pues definitivamente deberíamos de tener pues la capacitación para saber utilizar en este caso pues la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los principios que aborda esta declaración. En el principio 2, que es precisamente el respeto a la autonomía. Básicamente, este marco lo que resalta es que a los individuos se les permita alcanzar sus objetivos morales y tengan una vida que considere que vale la pena vivir. Imagínense, ¿no? O sea, toda esta parte, como les decía hace un momento, siempre va a estar bien enfocada al respeto de los derechos humanos, la inclusión y la sostenibilidad, de tal manera que obviamente este, mm, no se debe de imponer un estilo de vida específico sobre las personas, ya sea de manera directa o indirecta, o mediante la implementación de mecanismos de vigilancia y evaluación. Recordarán que las semanas anteriores, pues nosotros hablábamos precisamente acerca de que precisamente esta regulación y les ponía yo el ejemplo de la doctora, ¿no? Que ella, pues, a pesar de tener un proyecto de enfoque humano en donde, pues, iba a permitir salvar la vida de varias personas, pues, obviamente, al no estar, pues, como permitido precisamente que la inteligencia artificial como que fisgoneara en esa parte de la autonomía y que va muy ligado al siguiente punto, que es precisamente la protección de la privacidad, pues obviamente no podían implementar, ¿no? No podían implementar este tipo de software, aun cuando fuera para un bienestar, pues se puede decir que común o general. ¿Hasta qué? Pues hasta que de cierta manera estuviera regulado bajo estos principios. Entonces, em, el principio precisamente acerca de la protección y la privacidad y la intimidad pues resalta, ¿no? Que se deben de proteger precisamente estos elementos, y que los espacios que las personas, vean o que no están pues como tal vigiladas o reguladas, pues obviamente se debe de cierta manera hasta pues reportar, ¿no? Se debe precisamente proteger estrictamente esa intimidad, esos pensamientos, esas emociones que como individuos pues obviamente tenemos y que al igual que lo comentábamos en la sesión anterior, pues obviamente que éstas no puedan perjudicarnos ni que tampoco nos puedan causar un daño por el hecho de que a la mejor, pues yo, suba ahí a la mejor una foto de cierto partido político, no sé, al que yo pertenezco o alguna asociación que a la mejor pues no sea bien vista por algunas otras personas, ¿no? Entonces, de cierta manera, al igual que muchas situaciones, nosotros siempre damos como que esos permisos, ¿no? En el caso, por ejemplo, hablemos, no sé, tan solo del Facebook. Ahí, pues, obviamente, dentro de las políticas y sobre todo dentro de los ajustes que yo puedo realizar dentro de esta aplicación, pues hay cosas que yo puedo permitir que la gente pueda observar y hay cosas que yo, pues, obviamente restringo para que la gente vea, o a la mejor ciertas personas, o a la mejor cierto grupo, si es que yo tengo seccionado, a la mejor mis contactos por grupos, no lo sé, ¿no? Pero obviamente, pues, estrictamente eso es importante, el que siempre se pueda proteger la intimidad de los pensamientos y las emociones. El siguiente punto que aborda precisamente este principio de solidaridad, em, aquí básicamente lo que busca es que se debe desarrollar, este tipo de sistemas se deben desarrollar con el propósito de colaborar con los humanos, o sea, nosotros como humanos, las tareas complejas y que deben de fomentar el trabajo conjunto. Aquí, por ejemplo, yo pensaba o estaba como relacionándolo mucho en el sentido, por ejemplo, de los brazos robóticos. O de este tipo de sí, de
de elementos que utilizan básicamente en las empresas para ensamblar, por ejemplo, para colocar o pintar ciertas, tal vez partes, no sé, de vehículos o de piezas grandes, o algo que en donde, por ejemplo, el humano requeriría un mayor, esfuerzo, pues obviamente para eso también se tiene pues la tecnología, ¿no? Y al final del día, pues toda la parte, pues incluida la robótica, pues también está generada pues con un poco de esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, o un mucho. Y precisamente por eso dice eso, ¿no? Que deben precisamente colaborar en las tareas complejas. Eh, si también recuerdan, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, que yo creo que sí. Por ejemplo, en la parte militar o la parte de la milicia, pues se utilizan también ciertos robots, a lo mejor para poder, desarmar bombas, ¿no? Y ya en ese caso, pues obviamente no poner en riesgo, pues la vida en este caso del humano. Entonces, al final, pues debe de ser como que esa solidaridad, esa colaboración, llamarlo de cierta forma, pues entre la máquina y el hombre, ¿no? El quinto principio, que es parte de lo que es lo que dice aquí la participación democrática, en este caso, pues se deben de cumplir con criterios precisamente de intangibilidad y que éste sea capaz de poder justificar cualquier tipo de análisis o que lo pueda someter más bien a un tipo de análisis, de debate, que se puedan tomar decisiones. em, o que no solamente más bien se tomen decisiones que puedan afectar a la vida humana. En este caso, por ejemplo, eh, que ahora se está, pues obviamente también vislumbrando mucho, que la inteligencia artificial pueda jugar como este papel de juez. Entonces, imagínense que den, o que sí, sí, no me acuerdo, ha habido por ahí un caso en donde pues por estos sesgos que hablamos también de la inteligencia artificial, pues se ve afectada, ¿no? La reputación de una persona eh, y que pues obviamente no puedan pues, a la mejor, de cierta manera, justificar, ¿no? O que porque no entiende, en este caso, vamos a pensar la IA no está configurada bajo un cierto o está más bien configurada bajo un cierto estándar, y bajo ese cierto estándar, pues, a la mejor no entra lo que a la persona que se le está juzgando, ¿no? Y en esos sesgos que hablábamos también acerca, pues, a la mejor de raza, de color, de condición económica, etcétera, pues al final del día, a la mejor esa justificación, pues, de cierta manera, consciente en hacer que esos factores y parámetros respalden la decisión transparente, pues a la mejor ya no se vuelve tan transparente, ¿no? Precisamente por esos sesgos que la misma IA, pues, puede llegar a tener. Sin embargo, pues, obviamente aquí lo que sí se pretende es que precisamente las autoridades públicas y las partes, pues, interesadas, pues, que siempre deben de poner, en esos códigos o esos algoritmos, pues, precisamente, esas verificaciones de control a fin de que no puedan afectar, pues, obviamente, o se pueda discriminar a ninguna persona, insisto, pues, por su color, su condición económica, su condición religiosa o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, obviamente aquí es mucho el llamado hacia precisamente esa autoridad pública, ¿para qué? Pues, para que pueda precisamente ayudarnos, ¿no? En esta democratización. En el principio de la equidad, este principio, eh pues lo que busca básicamente es crear una sociedad justa y equitativa. Ajá. Em,
Yo les decía hace rato, ¿no? Pues lo ideal es de que obviamente todos o en todos los países tuviéramos a la mejor las mismas oportunidades, el mismo equipamiento, el mismo todo. Desafortunadamente, pues obviamente en algunos otros países sí lo hay, en el nuestro, pues en algunas condiciones sí, en otras no. Y aún a lo mejor precisamente en estados o en lugares, pues donde no se tiene como que mucho el acceso a este tipo de tecnología, pues también vemos ahí como esta parte dividida, ¿no? Em, Se pretende precisamente que el desarrollo de este sistema o este tipo de sistemas puedan ayudar precisamente a eliminar em, pues ciertas diferencias de poder, de riqueza o de conocimiento. Sin embargo, tal pareciera que a veces es como que lo contrario, ¿no? A pesar de que está pues de cierta manera estipulado o está plasmado bajo ciertas normatividades pues internacionales, pues insisto, ¿no? Tal pareciera que a veces no es como tal o que no se juega ese papel. Debería de beneficiar, o en este caso se pretende que el desarrollo de este sistema de inteligencia pues pueda beneficiar a todos, en el ámbito social, económico, que pueda reducir las desigualdades y las vulnerabilidades. Y pues bueno, todo esto se escucha pues muy bien, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, del principio de la inclusión de la diversidad, así se llama el principio, aquí, pues básicamente el desarrollo y el uso de esta inteligencia no debería conducir, ¿no? A homogeneizar a una sociedad mediante normalizar ciertos comportamientos o opiniones, sino más bien debería, este, déjame ver si lo ¿No hay puedo. plataforma? Ah, ya. Ahorita estoy en el video, en la presentación. Apaga tu micrófono, Rubén. Ya, creo que ya. Entonces, al momento de que nosotros, precisamente, al momento de que se conciben o se van a desarrollar, pues todos estos algoritmos, se debería tener en cuenta precisamente la gran cantidad de expresiones que podrían o que existen en esta diversidad social y cultural. ¿Para qué? Pues para que precisamente, como lo dice su nombre, se pueda incluir. Y la verdad es de que aquí, híjole, yo creo que a pesar de que, de que pues sí, de que la IA, pues, ha avanzado muchísimo. Híjole, yo creo que es bien bien difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas caras nosotros como individuos, pues, llegamos a realizar, ¿no? Em, en X momento de nuestra vida, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, Hola, cuando chicas, ¿van para arriba? estamos, ¿Van para arriba? no sé, ¿Verás? Porque aquí cuando está el carro. Ay, como quieran. Siempre no, está tardando. maestra Estelita, gracias. Sí, a lo mejor igual en este caso, insisto, ¿no? El que nosotros, pues, todo ese tipo de gesticulación que realizamos, pues imagínense como arduo trabajo que tienen las personas desarrolladoras para que precisamente puedan como captar todo ese tipo de gesticulaciones, tan solo eso, que podemos realizar. Entonces, para que precisamente no pase, lo que decíamos hace rato, ¿no? De que a lo mejor, pues pueda, más bien que sea incluido y no excluido. Otra de las cosas también es en este punto, que en los entornos de desarrollo, ya sea en el ámbito de la industria o de la investigación, deben ser incluidos y dar cuenta de la diversidad de personas y grupos de la sociedad. Em, Ujú. No se deben desarrollar ni utilizar para limitar la libre expresión de ideas o de oportunidades para escuchar diferentes opiniones, ya que pues básicamente pues estarían precisamente excluyendo, ¿no? Excluyendo pues lo que sería como esa parte humana. Entonces, pues vean, ¿no? Como todo lo que debería de contener pues los softwares que se realizan.
Otro principio que enumera precisamente esta declaración es el principio de la prudencia. Toda persona que esté involucrada directamente en el desarrollo de la inteligencia artificial debe actuar con prudencia y anticipar, a medida de todo lo posible, obviamente, los efectos adversos sobre el uso de esta tecnología. Y yo creo que aquí yo creo que se desbordaron muchas cuestiones que precisamente yo creo que lo hemos como vivido, ¿no? El hecho de que la gente pues a lo mejor haya sido, es más, ¿no? Hasta los videos, perdón, a lo mejor hasta de personas famosas, que son como las más a veces susceptibles, ¿no? Por ser figuras públicas o de cualquier persona que sea figura pública. em, Cuando han hecho, pues, esta parte de utilizar inteligencia artificial y y ponerlas en situaciones que nunca sucedieron, ¿no? Y han sido ahí como, yo creo, sonadas incontables experiencias de ciertas personas de que, pues, no fue mi voz, o sí es mi voz, pero yo no era yo, o como sí, no sé, sí es el video, pero no era, a la mejor el contexto del audio que están poniendo. Y bueno, tenemos como esas cuestiones graves, graves en donde realmente, este, por el uso, obviamente, o el desarrollo que lo permite o se permitió en su momento de que esta inteligencia, se pueda utilizar para hacer ese tipo de situaciones, pues obviamente, pues pueden caer desde la parte a la mejor risoria de decir, pues es un chiste como lo que recientemente sucedió, ¿no? En un meme por ahí que ponen de un canguro que está con su boletito y que, no lo dejaron pasar, ¿no? Entonces, a lo mejor desde esa parte, insisto, ¿no? Como risoria, hasta algo que puede realmente recaer y perjudicar definitivamente, pues, en la reputación de una persona. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de que no hay o que no existía como tal, estas limitantes, pues obviamente, eh, y por ejemplo, ¿no? Que muchos de estos softwares fueron gratuitos o que son gratuitos, pues obviamente se desbordan ciertas situaciones, ¿no? Em, ya que ante este principio de prudencia, debería de precisamente, de precaución y prudencia, debería, sí de cumplir con requisitos rigurosos para que se tenga toda la seguridad, ¿no? De que este tipo de softwares no van a perjudicar la calidad de la vida o afecten de forma negativa la reputación de quien sea. ¿Ok? Posteriormente tenemos lo que es el principio de la responsabilidad. En este principio de responsabilidad, pues básicamente el desarrollo y el uso de las inteligencias artificiales no deberían de contribuir a reducir la responsabilidad de los seres humanos a la hora de la toma de decisiones. Y yo creo que este punto lo podemos englobar muy bien, lo que ya habíamos también tocado en algún momento acerca de lo que nosotros podemos vivir en el aula de clases. No importa que mi alumno o mi alumna, que inclusive yo utilice la inteligencia artificial para poder generar cierta información, para poder generar a lo mejor cierto desarrollo de actividad, para generar lo que sea. Sin embargo, pues esto no va a reducir la responsabilidad que como seres humanos, que como a lo mejor como docentes tenemos ante nuestros alumnos. Y entonces, pues precisamente vamos a tener ahí la importancia de que nosotros, de que estas decisiones, pues obviamente no afecten la calidad humana. Ajá, eso siempre va a ser sí o sí, que no afecten. Y que obviamente esta decisión o estas decisiones importantes que son 100% a cargo de los seres humanos, pues no deben de ser transferidas, o sea, realmente no deberían de ser transferidas. Ujú.
¿Qué otro de los principios o el último de los principios que hace esta parte de la Declaración de Montreal habla acerca del desarrollo sostenible? Habla acerca del desarrollo sostenible. Y entonces, en este ámbito, el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial se deben de llevar a cabo con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fuerte del medio ambiente. Ajá. En el caso, por ejemplo, de el uso del hardware, es decir, ¿no? El hardware y toda la infraestructura digital que éstas utilizan eh, deben basarse como centro de datos, deben de intentar alcanzar una mayor eficiencia y mitigar a lo más que se pueda, pues obviamente la emisión de gases de invernadero, que yo creo que esa parte, pues híjole, ya de entrada pues es compleja, porque a lo mejor ahí tendríamos que tocar desde la elaboración de los componentes, ¿no? Y obviamente si a lo mejor nosotros revisáramos toda la infraestructura o todo el hardware como tal que contienen o que se utiliza en donde se va a desarrollar cualquier tipo de inteligencia artificial, pues vemos que la infraestructura debe ser robusta, o sea, no es cualquier cosa. Y obviamente, hablando en el caso, por ejemplo, de los desarrolladores como tal, ¿no? No de nosotros a lo mejor a veces como consumidores nada más, sino en este caso, por ejemplo, hablando tal vez de todos estos, de toda esta infraestructura, pues obviamente sí se utiliza pues a lo mejor grandes almacenamientos o computadoras con grandes almacenamientos que definitivamente pues eso sí o sí va a generar pues cierta contaminación, ¿no? Entonces, ah, ah, am, entonces aquí en este principio, ¿qué otra cosa les puedo mencionar de? ¿Sí, maestro? ¿No? Ok, dice, les voy a leer esta parte. Dice, ay, no, dice aquí. El hardware de las inteligencias artificiales, su infraestructura digital y los objetos relevantes en los que estos se basan deben intentar generar la menor cantidad posible de residuos eléctricos y electrónicos y contar con procedimientos de mantenimiento, reparación y reciclaje cuando los principios de la economía circular, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las grandes empresas sí deben de manejar este tipo de economía circular. Yo creo que sí, reutilizan muchas cuestiones. Sin embargo, insisto, ¿no? Ya si nosotros a lo mejor nos pusiéramos a observar desde el mismo diseño, desarrollo, construcción de los elementos que va a constituir a lo mejor ese hardware, pues bueno, ya veríamos que la verdad, eh, pues sí, se contamina bastantito, ¿no? Entonces, aquí les voy a dejar en la presentación de igual manera el link en donde vienen pues desglosados todos los principios de lo que es precisamente la Declaración de Montreal. ¿Qué otra cosa importante nosotros pudiésemos rescatar acerca de esta, de esta declaración? Eh, pues básicamente es que el legado que deja la Declaración de Montreal en el ámbito educativo, pues radica en haber sistematizado un enfoque humanista y participativo. Eh, Hoy en día, pues obviamente, como les mencioné al principio, al ser un, al ser declaraciones o un documento pionero en lo que fue el desarrollo responsable de la IA, pues obviamente bajo este documento se respaldan o se basan, como lo queramos llamar, pues también los subsecuentes documentos, ¿no? Porque obviamente lo toman como referencia y al ser una referencia, pues obviamente, pues siguen ciertos lineamientos
En este caso, por ejemplo, la OCDE e inclusive pues la UNESCO, pues toman partes de lo que es esta Declaración de Montreal. En la parte educativa, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos resaltar de esta declaración? Pues básicamente vemos que este instrumento pues pues obviamente sigue vivo, sigue vigente, pues obviamente al igual que muchas otras documentos pues siguen siendo o son revisadas de manera continua y también pues las van pues actualizando. Y como les decía, ¿no? En la actualidad, pues estos principios siguen guiando pues la redacción de políticas institucionales y obviamente inclusive en algunos programas de formación docentes o pedagógicos, pues toman estos lineamientos para pues para desarrollarlos, ¿no? Para desarrollar o tomarlos como referencia, vaya. Em, Cuando fue la pospandemia, o bueno, sí, despuesito de la pandemia, eh, pues obviamente las plataformas digitales hemos comentado que se volvieron pues obviamente imprescindibles y que siempre, y que bueno, en algunas ocasiones o muchas de las ocasiones nosotros como docentes o la gente en general pues sigue utilizando este tipo de plataformas digitales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Declaración de Montreal pues básicamente a lo que va a contribuir siempre va a ser a esta protección de datos, al derecho de la intimidad, a la detección y corrección de sesgos en los sistemas de calificación, la inclusión de estudiantes con diversidad funcionales o culturales y también a la transparencia de las decisiones algorítmicas que pueden afectar las calificaciones o la asignación de los recursos. Ajá, o las recomendaciones de contenido. Entonces, insisto, como nosotros podemos observar, este tratado, estas recomendaciones, esta declaración, pues sigue vigente y pues va a seguir, ¿no? Pues consolidando o siendo parte de muchas otras documentos oficiales, ¿no? Porque va a ser siempre como que un referente. Ah, Mm, mm, Aquí, por ejemplo, les voy a leer esta parte que dice, en las palabras de Marc Anthony Villac, coordinador académico de la OPIA, la Declaración de Montreal fue concebida como un instrumento vivo. Cada vez que un profesor introduce un sistema de IA en el aula, debe revisar sus principios para garantizar que la tecnología sirva al aprendizaje y no al revés. Ajá. Entonces, aquí recuerden que es mucho esta parte de la introspección, de nosotros ser reflexivos y como les decíamos, ¿no? O sea, no nos quita como esa responsabilidad humana, no nos quita ese ese papel que nosotros tenemos de ser docentes y de delimitar hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí te puede ayudar o qué no. Fíjense que les voy a contar, ayer precisamente por la noche, estaba yo revisando un trabajo de mis alumnos, que ellos están realizando ahorita, bueno, como soy auxiliar de este profesor, estamos en una materia que es precisamente de desarrollo de proyectos de titulación, ya ellos son de sexto, y entonces mi maestro, que es el maestro titular, me dice, oye, quiero que me ayudes a revisarte el trabajo, así y así, ok. Empiezo a revisar con ellos precisamente esta parte. Ellos hicieron una página, su proyecto básicamente es el siguiente, ¿no? Dentro del aspecto automotriz, cuando se hace una inspección, y yo creo que todos cuando han tenido la necesidad de llevar sus vehículos a la agencia, pues han visto que se llenan ciertos formatos, ¿no? O sea, el de la recepción del vehículo, el de la inspección, ya cuando a lo mejor a nosotros nos dan un diagnóstico, pues bajo esto, pues se nos da un presupuesto y sobre toda esta situación. Entonces, pues obviamente nosotros o el cliente en este caso es quien decide si autoriza o no la realización
de que mejoren o no lo que está en esta condición del vehículo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede resultar muy caro y posiblemente en lugar de dejarlo en la agencia, lo llevo con algún otro mecánico, ¿no? O sea, pero al final, pues yo creo que a lo mejor sí hemos tenido esa oportunidad de ver, ¿no? Entonces, toda esta serie de papeleo administrativo de cierta forma, nosotros aquí en la escuela, en la parte de automotriz, se engloba en una unidad de aprendizaje que se llama, anteriormente se llamaba servicios en el taller, ahora esta materia con el nuevo programa se llama administración empresarial. Y parte de lo que se les enseña precisamente a los jóvenes, esa materia la ven en tercer semestre, y ahorita estos chicos de sexto lo que están haciendo es retomar precisamente esa unidad de aprendizaje para hacer el vaciado de todas estas, de estos formatos a una página. Y ellos lo que pretenden es como vender esa página a los talleres automotrices, vamos a llamarlo así, los de banqueta, para que ellos tengan ya también o puedan acercarse a una forma, pues, más estricta, más formal de poder regular sus documentos. Ajá, porque, pues, igual, ¿no? Si les ha tocado llevar su vehículo a un taller, pues, de banqueta, generalmente nada más te dicen: "Ah, ¿qué tiene?", ¿no? O te preguntan, el cliente, pues, obviamente le dice: "Ah, se escucha un ruido en tal lado". Y hasta ahí, ¿no? Entonces, no hay una mayor, tal vez, pues, como les decía, ¿no? Como algo muy formal, como en el caso de la agencia, ¿no? Que te revisan, o te hacen esa inspección visual del vehículo por en la parte exterior, la parte interior, la parte de la cajuela, te checan inclusive si ustedes si recuerdan, o han visto, se les marca inclusive cuánto de gasolina llevan, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todas esas son como normatividades que las agencias deben de tener a fin de salvaguardar tanto su trabajo y como que obviamente el cliente no se afecte. Bueno, entonces a lo que voy con toda esta explicación es porque el proyecto de los chicos es interesante en el sentido que ellos lo quieren vender, así como cuando, como la plataforma de un de un Uber, que ellos, pues, la plataforma como tal, pues no tiene autos, ¿no? Pero ellos lo que hacen es, vendieron la aplicación precisamente, ¿no? Para generar, pues, dinero y también, pues, para generar cierta, beneficio a la población, ¿por qué? Porque obviamente nosotros lo utilizamos en, pues, cuando mejor lo requeramos, ¿no? Y entonces los chicos tienen esa idea de poder hacer esta aplicación para vendérselos a los diferentes talleres. Entonces, el chico, pues, obviamente, el dominio que él compró, la página que él está realizando y todo eso, pues, llega y me dice: "Ah, mire, maestra, está así, así y así", ¿no? Y como nada más enseñándome como que la parte que él ya manejó y que él hace y que él todo, ¿no? Y yo: "Ajá, a ver", y ya le digo: "A ver, abre, por favor, la parte de donde lo estás editando, o sea, quiero ver tu parte de editor". Y ya la abre y hay cosas que obviamente él desconoce. Pues, para empezar, es un joven que su área es automotriz y, sin embargo, pues, está haciendo como que algo, de cierta manera, como de programación, ¿no? Obviamente yo reviso y el chico, pues, obviamente bajo la página que él compra está trabajando inteligencia artificial. Y obviamente yo le decía a él: "No está mal, o sea, no está mal que tú utilices este tipo de herramientas, porque realmente la aplicación va bien, y yo creo que va bastante bien". Pero entonces ahí entra nuevamente, insisto, pues esta parte de nosotros como docentes, ¿no? Y entonces yo lo empiezo a cuestionar. A ver, en tu formato tal o en este formato, ¿por qué tú no le agregaste pues estos aspectos, ¿no? Y le empiezo ahí a enumerar los aspectos que debería contener esta información. Entonces, pues ya al darles esta retroalimentación de nosotros como docentes, pues obviamente, como dice aquí, ¿no? O sea, garantizamos que la tecnología les sirva de aprendizaje porque inclusive, por ejemplo, estos alumnos están aprendiendo a utilizar a la mejor herramientas que, insisto, tal vez no les deberían de competir. ¿Por qué? Porque no es como tal el área que ellos manejan. Sin embargo, la conocen, o sea, la conocen y no está mal, o sea, al contrario, yo creo que les abre un panorama de ver qué más ellos pueden realizar, pero sí o sí
para que esto tenga un verdadero aprendizaje como tal, pues nosotros como docentes debemos de decirles, a ver, bueno, te falta o en esta parte, como lo que yo hice en ayer, ¿no? En tal formato te falta agregar esto, esto y esto y esto, y en tu página le vas a, tienes que agregar, o yo te recomiendo que puedas hacer esto y esto y así. Y entonces, al final, ese conocimiento se construye realmente, se puede afianzar, y obviamente estamos viendo ahí cómo realmente esta tecnología sí nos puede servir para un aprendizaje y que nos va a llevar precisamente a que las regulaciones, o en este caso, pues lo que la misma inteligencia artificial hace, sí nos ayude, pero nosotros vamos al final del día, como decía uno de los principios de esta declaración, no nos va a eximir a nosotros como humano de nuestra responsabilidad. Y entonces, pues en nuestra responsabilidad como docentes, pues no nos va a eximir, obviamente, de poder hacer a lo mejor este tipo de retroalimentación, o del revisar, o el de hacer, o el de complementar la información que el alumno, en este caso, ya tiene. Ajá. Entonces, por eso esta parte yo creo que sí es bastante interesante, en el que, pues obviamente la tecnología nos debe de servir de aprendizaje. Ajá. Maestros, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran realizar, alguna, observación? Hola, hola. Hola, hola. ¿Todos bien? ¿Todavía estamos todos despiertos? Dice Hola, aquí. maestros. ¿Algún comentario, maestros? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quieran aportar? Maestro Marco, adelante. Ujú. Miren aquí los comentarios, y sí, ¿no? Dicen aquí, por favor, dice aquí, ¿no? Que en el caso de Taylor Swift, ajá, que hubo por ahí algunas situaciones con ella, ¿no? Sí, lo sostenible es mucho más que lo ecológico, sí, maestro, completamente de acuerdo. Dice el maestro Francisco también, dice, yo creo que todos nosotros nos estamos capacitando en nuestras herramientas IA y estamos preocupados por aplicarla de manera responsable y ética en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos y para nuestra vida cotidiana. Ajá. Ok, Maestro Sí, Marco, adelante. ok, sí. sí, yo lo que quisiera nada más aportar es quizás también del lado desde en el posgrado que tenemos un tema, porque recordemos que en el Instituto Politécnico Nacional también existe ese nivel de estudios que es el área de posgrado, donde lo que se intenta es la generación de conocimiento o la aplicación del conocimiento de una manera pues novedosa y pues tenemos que presentar un documento que es una tesis. Entonces, creo que aquí hay un tema, como ya creo que todos los docentes del instituto lo han visto, pues el uso de la inteligencia artificial para la redacción de esos documentos, como son las tesis, los informes técnicos, pues ya es más que inminente. No lo podemos, limitar. Entonces, incluso en algunos comités que he participado, yo me he atrevido a cuestionar a los sustentantes sobre qué tanto de su documento de tesis o de su investigación fue generado con inteligencia artificial. Y aquí es donde creo que también pues, tendríamos que regresar como a ponderar estas asignaturas o unidades de aprendizaje donde se vea precisamente esta cuestión de la ética. Yo recuerdo que al menos en los planes de estudio de nivel medio superior sí se contemplaba pues una asignatura donde se veía el estudio de la ética y pues de algunos principios, ¿no? Porque al final pues es algo que no podemos negar. Creo que nada más también hay que pues ir educando o ir llevando de la mano a los estudiantes a que lo utilicen, pero siempre con este matiz que nos daban en este módulo, ¿no? Y en el anterior que uno es el experto y que se ponga con ojo crítico a verificar lo que la inteligencia artificial está generando, toda vez de que pues no sabemos que el contenido que nos proporciona es completamente serio o que está basado en, pues digamos, conocimiento científico o en una fuente seria que respalda toda esta parte. Entonces, creo que aquí también nosotros como formadores tenemos que invitarlos a desarrollar esta parte a los chicos de que se vale utilizar la tecnología,
mencionarlo como igual en una parte del documento que se hizo parte del uso de la inteligencia artificial, pero que su aporte consiste y que sean muy contundentes y precisos en que ellos estén claros de cuál es su aporte, cuál es lo que conllevó el esfuerzo y su tiempo para que finalmente pues no caigamos en que a lo mejor, como ya ha sucedido incluso en revistas de arbitraje internacional, donde se han publicado artículos y demás, que pues han dejado incluso las referencias de que fue generado con inteligencia artificial, ¿no? Y que de repente, pues a lo mejor los revisores o el grupo académico colegiado que pues está al tanto de verificar estas cosas, pues no tuvo a lo mejor pues el nivel de detalle para dejar pasar estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, sería mi aportación, toda vez de que pues vamos a tener que, pues no sé si esté bien dicho, lidiar con esta parte derivada o de del golpe colateral de la inteligencia artificial que está permeando en muchas partes de nuestra vida cotidiana, pero también en la vida académica. Es cuanto de mi parte. El maestro Edgardo creo que iba a comentar algo. Sí, pero quisiera que fuera la conclusión. No sé si alguien más primero quiere comentar algo. Ok. Maestro Andrés. Perdón, buenas tardes. Una pregunta. Si yo creo un logotipo, ¿cómo se llama? Con inteligencia artificial, ¿ese logotipo es mío o es de la aplicación donde se elaboró ese logotipo? Sí, bueno. Ahora sí se quedaron Ah, Maestro impactados de la Tere, pregunta. maestro Edgardo, ustedes son los especialistas. A ver. Bueno, ahorita le respondo su pregunta, maestro Andrés. ok, gracias, muy amable. Me gustaría dar una especie como de conclusión de hacia dónde está orientado este módulo 4, aunque a lo mejor todavía haya cosas que debatir por ahí, pero no es el fin espantarse, pero sí preocuparse y ocuparse. Hay muchos avances de la IA que han sido acelerados. Tú lees el día de hoy un artículo que dice la posibilidad de una IA y lo lees en 2 semanas y ya salió la competencia, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, están compitiendo mucho los modelos del LLM por romper cada vez más. Hay un examen, ¿no? En el que se están validando a las IAs. Ese examen está quedando insuficiente porque ya están obteniendo las puntuaciones máximas y entonces ahora es diseñar más test para ver qué modelo está comportándose mejor. Y eso es solamente de las IAs generativas, que son las que más nos están llegando pues sí, a nosotros, al consumidor final. Nos están llegando modelos ChatGPT, Mistral, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y van poniendo versiones diferentes. No sé si ya han explorado, pero no son las mismas respuestas que te da bajo un modelo O3 que un O4 o que un O3 mini y van cambiando las formas en las que te responden los modelos. Yo les decía a los estudiantes que viene una situación complicada. Les sería interesante por ahí que revisen mucho material más allá de lo que aquí se da, en términos de, por ejemplo, cómo viene el trabajo en el futuro. Todas las áreas profesionales van a cambiar muchísimo, desde las áreas sociales, médicas, administrativas, y no se diga la parte de ingeniería, ¿no? Y más las relacionadas a tecnología. Esas están cambiando, de hecho, más aceleradas a la mejor. Por ejemplo, ahorita, ¿tiene sentido realmente aprender programación o en un futuro una IA nos va a poder estar haciendo lo que ahorita estamos haciendo y a lo mejor nos convendría ponernos a estudiar otro tipo de cosas? Ese tipo de información que ya está en Internet, de hecho hay muchos podcasts en Internet y hay mucha información
de personas que dominan el tema en el que se están siendo entrevistadas para preguntarles qué sentido tiene el marco de trabajo si en el futuro la IA va a empezar a resolver muchas tareas que ahorita son resueltas por la gente que se dedica a esa área. Yo les invitaría a que este marco que parece muy lejano a nosotros, que de hecho son propuestas que están ahí, sobre todo de la Unión Europea y la UNESCO, pero que en realidad pues no aplican todavía en nuestros países. Si se dan cuenta, pregúntense a aquellos que están en algún centro de investigación o en proyectos cercanos a tecnología, si realmente a la hora de desarrollar un proyecto tecnológico o a la hora de desarrollar una investigación en términos de aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, si realmente la gente que está desarrollando eso conoce esos marcos propuestos por algunos organismos. Realmente no. Realmente ni los mismos estudiantes que se están titulando de estas carreras de IA conocen este tipo de principios y recomendaciones que se dan a la hora de desarrollar un producto basado en inteligencia artificial. Se está dando una especie de empleo masivo, ¿no? De los estudiantes de bajar modelos de Internet, producir un cambiecito y presentarlos como modelos de titulación. Como dicen ahí, hasta generación de información para publicaciones en las que hacemos un cambiecito y las entregamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Somos conscientes de que todos estos marcos son necesarios? Yo creo que una invitación interesante sería que cada uno de nosotros en la aplicación en la que le vamos a dar a la IA, ya sea en el aula o en las actividades que hacemos, consideremos qué principios tomamos para que tengamos ese uso de la IA de una forma más responsable. Porque si no lo hacemos, si no tenemos como nuestros propios principios de uso personal, menos les vamos a poder transmitir a los estudiantes algunas implicaciones, ¿no? Éticas y morales del uso de esta herramienta. Si nosotros mismos no tenemos como ese fundamento de que cómo la podríamos utilizar de una forma responsable, pues no vamos a poderle transmitir lo mismo a los estudiantes. Eh, Acuérdense que tenemos algunos problemas también con la IA más allá del uso y la forma en la que lo usamos, que tiene que ver con la confidencialidad de la información. Aceptamos, ¿no? Nuestras cuentas las integramos a las páginas que nos dicen que para usarla, pues nos registramos y no leemos. Aceptar, 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 siguiente y listo. Ya, vamos a probarla. Y hay ocasiones en las que tendríamos que preguntarnos o leer un poquito sobre qué hacen con la información que le enviamos. A veces por jugar con una IA, por ejemplo, podemos enviarle a Julius información personal de los estudiantes y que nos ayuda a darnos reportes interesantes para nuestra investigación, pero por estar usando una cuenta gratuita no nos estamos considerando que Julius puede tomar nuestros datos para seguir practicando, bueno, no practicando, para seguir entrenando sus modelos, ¿no? Esa cuestión de privacidad es muy importante. ¿Hasta qué nivel queremos que la IA pueda interferir o tener parte de nuestros datos? Eso es otro problema que tendríamos que ver. Normalmente cuando pagas un servicio, ahí vienen ciertas cláusulas donde ya te aseguran que tus datos no son usados. No sé si se dan cuenta que últimamente hay una campaña muy grande de Meta respecto a WhatsApp, ¿no? Diciéndote que no, ellos mismos no pueden ni saber tus conversaciones, ni tus videos, ni tus imágenes, porque obviamente ya le pesó que la privacidad de la información se está tomando más en serio por la gente. Pero déjenme decirles que en los primeros años, los desarrolladores de WhatsApp podían ver los mensajes de cualquier persona, y eso me consta. Entonces, imagínense el simple hecho de dar un perfil de Facebook y la persona que trabajaba en Meta y era desarrollador, bueno, en aquel tiempo de Facebook, podía ver todo lo que hiciste sin ni siquiera tener permisos de ver tu perfil, aunque no fuera tu amigo, es desarrollador de Facebook y él podía ver todo lo que hacías en Facebook. Eso cambió hasta hace poco, ¿no? Porque vinieron las demandas contra Facebook y empezaron a cambiar todas esas políticas internas, pero realmente el código estaba abierto. Eso fue en esas grandes compañías que ya se enfrentaron a estos principios de la privacidad de la información. Pero esos proyectos que van haciendo sobre uso de IA y todo, ¿ustedes creen que consideran
esa privacidad desde el principio, cuando ellos lo que quieren es lanzar un prototipo lo más pronto posible, porque eso cuesta, es aplicar más desarrollo, más software, más control para solo cumplir con esa parte de la privacidad de la información. Encriptar a lo mejor cierta información en la base de datos, ¿no? Etcétera. Entonces, es algo reflexivo. Los que no son del área, no nos justifica que no sepamos que eso es un problema. Entonces tenemos que tener cierto cuidado al emplear las tecnologías. No significa que no las usemos, pero significa que somos conscientes de que por ahí hay algo que puede estar guardando nuestros datos. Y los que somos más del área, pues con mayor razón, tener esos principios para saber enculturar a las demás personas que utilizan estas herramientas y darles a conocer los pros y los contras de uso de estas herramientas. Hay ciertos principios que nosotros podemos ir colocando, como les decía, de uso en el aula y que hagamos que los estudiantes también respeten esos principios de uso. Entonces, es válido que el estudiante me traiga una solución generada por alguna IA, pero entonces va a haber una regla de evaluación para algo que me generó una IA en la que yo voy a evaluar que tú hayas utilizado la herramienta para tu aprendizaje. Y esos son principios en los que hay que innovar, ¿no? Ahí les dejo posibilidades. Podemos innovar creando algún método sistemático en el cual podamos validar que la información que un estudiante produjo con una IA sería válida para una evaluación porque el estudiante pasó por ciertas etapas en las que se usó de manera responsable, de manera creativa, de manera en la que conecta información y aprende, ¿no? Eh, es como la invitación a pensar en estos principios. Y sobre todo también, pues como dijo por ahí el profesor, es un daño colateral lo que viene en el futuro. Yo no es mi fin espantarlos, pero sí nos deberíamos de preocupar bastante. Y sobre todo los que yo, al menos los que tenemos hijos, es como mi preocupación. Ahora, ¿cómo le hago? No importa si mi hijo es un genio, no importa que mi hijo haya ganado 1000 olimpiadas. De todos modos, la IA viene a arrasar bastantes cosas. ¿Cómo voy a hacer que una persona que aunque sea talentosa, pueda seguir operando de una manera adecuada en un contexto en el que la IA está tomando el control de muchas situaciones? Cuando la IA surgió en el 19-20, y tú le dabas a la IA ciertos problemas, vamos, hablemos de problemas computacionales. Tú le dabas ciertos problemas computacionales y la IA te los resolvía si eran fáciles. Si para poderlo resolver requería un algoritmo muy puntual, ¿no? Por ejemplo, una búsqueda binaria, o si ese problema de gatitos a la hora de resolverlo se resolvía con un algoritmo muy simple de grafos, la IA era capaz de deducirlo y de decirte, ah, pues se resuelve con un algoritmo de búsqueda en profundidad sobre un grafo, ¿no? Con estas propiedades. Y listo, pero si le dabas un problema que requería razonar tantito antes de bajar del problema al algoritmo, o sea, que no era tan fácil ver que era una doc a ese tipo de algoritmo, la IA no resolvía nada. La IA te empezaba a dar soluciones raras, ¿no? Que estaban como más basadas, veías como el código que te daba o te ofrecía estaba muy basado en lo que otros ya subieron a GitHub. Entonces, si alguien no había resuelto ese problema, prácticamente el código que te daba no servía. Eso fue cuando surgió. Después empezó a avanzar y por ahí del 23 empezamos a ver que la IA empezó a resolver problemas donde ahora sí modelaba del problema que tenían, modelaba el algoritmo que necesitaba. Entonces dices, oh, ya avanzó, ya este modelo ya me está haciendo una alineación del problema, el contexto y lo está bajando a un algoritmo, ya empieza a resolver. Pero si le dabas problemas que requerían más de un algoritmo, que requerían 4, 5, 6 recetas y además ajustarlas tantito, hacerles cambios a los parámetros a las recetas, la IA simplemente no daba, volvía a equivocarse. Hoy en día, las IAs pueden resolver ciertos problemas con una complejidad que tendrían estudiantes expertos en algoritmos. No un estudiante que egresó de la carrera nada más, sino un estudiante que sea experto en algoritmos, que ya lleve 1 o 2 años resolviendo problemas. Hay ciertos problemas de ese nivel que la IA te los puede dar bien. Y ese avance fue en 5 años. Pónganse a pensar en qué nivel de obsolescencia podríamos quedar si no nos ponemos a revisar las posibilidades que tienen estas herramientas en nuestros entornos. Yo como digo en clase, bueno, pues
chavos, allá ustedes, ¿no? Yo ya, pero y los chavos, pues allá ustedes. Yo ya estoy viejito, pero ¿y ustedes? Entonces, eh, es preocupante, es preocupante. Y sobre todo si seguimos haciendo como que este caso omiso a la incorporación de estas herramientas a nuestra labor docente. Dense cuenta que tenemos que cambiar las formas en las que evaluamos, porque ya los alumnos ya ni siquiera se están dando cuenta que están rompiendo un principio de ética a la hora de presentar trabajos, porque de hecho desconocen muchas veces lo que es la ética. Entonces, para ellos es normal ir, buscar en GPT, regresar y traernos un trabajo de GPT. Y nadie les ha dicho en qué están fallando. Y entonces, si uno nada más llega con el arma ahí a decirles estás mal, pero no les estamos diciendo por qué están mal, por qué el hecho de utilizar así la herramienta no lo está llevando a él a nada, no es si te quiere ver la cara en clase, no es si el alumno te quiere engañar, porque bueno, muchos profesores actuamos bajo es que me quiere ver la cara, ¿no? Entonces, ahora me voy a buscar por de dónde agarrármelo y por ahí lo voy a reprobar. Yo creo que más que la preocupación de si te quiere ver la cara o no, deberíamos de preocuparnos si estamos llevando estos principios éticos de uso de y en nuestra profesión, ¿no? De esos principios que ya vienen implícitos con nuestra área de especialidad, más los nuevos principios de uso de estas herramientas, si esto lo podemos llevar a clase y trabajar con ellos. No es que no quieran ser buenos estudiantes, no es que traigan eh, las ganas de ser malos, ¿no? En lo que, no, lo que pasa es que nadie les ha dicho, nadie les ha enseñado. Ujú. Y uno de los principios que yo considero muy importante del uso de estas herramientas es, si la herramienta te está volviendo a ti menos interesado en el área, si la herramienta te está volviendo a ti más tonto, por llamarlo de una manera, ¿no? Es como cuando en la calculadora nos acostumbramos a hacer multiplicaciones y después ya no nos acordábamos de las multiplicaciones, ¿no? Porque la calculadora me las hace. Hay ingenieros que no saben multiplicar, que si nos dan este, un examen de estos en, ¿cómo le llaman? Al que es cálculo mental, lo reprobamos, ¿no? Eh, y somos ingenieros. Entonces, ¿qué principios usaríamos en clase éticos para decirle al alumno, si tú ves que esto está sucediendo con tu aprendizaje, entonces la herramienta la estás usando mal? Y la única manera de generar este marco, digamos, local y propio, personal y de uso en nuestros ambientes, es que nosotros pongamos en práctica el uso de estas herramientas, veamos dónde creemos que no se estaría usando de la mejor manera en nuestro campo, lo decía bien la participación anterior, nosotros somos los expertos en nuestro campo, entonces, ¿cómo haría para que el estudiante use correctamente la herramienta y siga aprendiendo en nuestro campo? Probablemente tenemos también que romper paradigmas en el que creemos que no, es que el alumno tiene que saber este tema y es que si no lo sabe, yo pasé por ahí y bueno, puede ser que no sea necesario que hoy en día el alumno tenga que pasar por ahí. Y aunque a ti te costó mucho ese tema y tú tenías que llegar a saber esto para aprender esto, quizás hoy en día, quizás no sea necesario darlo y verlo exactamente de la misma manera, ¿no? Porque la herramienta puede ahorrarte un pasito. Entonces, bueno, ¿hasta dónde de esas herramientas es válido que nos ahorren pasos, pero dónde en mi campo de especialidad no debería de dejarle ese conocimiento específico a que una herramienta de IA me lo resuelva, ¿no? Donde yo digo, si el alumno se está formando en esta especialidad, este campo específico de conocimiento no se lo puedo dejar a una IA. Puede que dé buen resultado, sí, el mejor, pero si el alumno no entiende lo que está resolviendo, pues estamos en problemas, ¿no? Puede llegar a matar a alguien allá afuera, puede llegar a, etcétera. Entonces, yo les recomiendo, para concluir, que yo sé que la información que se da puede llegar a ser insuficiente porque todavía no hay mucha información, pero no hay mucha información estructurada. Pero les voy a recomendar que, aunque a pesar de que no les gusten a lo mejor ciertas áreas de la literatura, sí se lean por ahí algo de ciencia ficción en torno a la IA. El libro que ustedes quieran. Algo sobre ciencia ficción. A veces, por ejemplo, a mí me gustan mucho esas historias, ¿no? Y también han dicho, por ejemplo, si van a Spotify o a otros parecidos, hay muchos podcasts que traen y regresaron las novelas, ¿no? Regresaron de moda de nuevo. Y hay muchos, por ejemplo, recuerdo uno que
se llama creo que Selección, está en Spotify, donde ustedes, es una serie de capítulos, una IA, que están conectados a otros podcasts, pero una IA que está hablando con una persona y la IA va evolucionando y van pasando cosas. ¿Por qué? A lo mejor ese no es la realidad sobre las IAs, pero uno se pone a pensar y analizar los principios éticos de la historia, qué está pasando. Eso podría llegar a pasar, no podría llegar a pasar. Entonces, creo que estamos en tiempos modernos donde aunque no les guste, ¿no? Una historia de ciencia ficción en torno a la IA, creo que es necesaria que todos tengamos conciencia de. Hay un libro que se llama Vida 3.0, que también sería como recomendable que lo vean, donde una IA va evolucionando y los de la empresa mejor se la guardan, la ponen en secreto y mejor no dicen que la tienen, pero se están haciendo millonarios con base en lo que resuelve, etcétera. Entonces, pónganse a analizar ese tipo de historias, porque es lo que viene y es lo que nuestros estudiantes a lo mejor en cierto momento se van a enfrentar a decisiones de ese tipo. Vayan a internet, a YouTube. Hay muchas, regresaron, está de moda otra vez los podcasts y se dan cuenta, ¿no? Entonces hay un experto entrevistando a otra persona, hablando sobre en términos como la IA en la educación. Escojan a sus autores favoritos sobre sus áreas y sus campos y incorporen ahí a sus vivencias la IA. Eh, a mí personalmente, particularmente, sí me preocupa. No creo que lleguemos a una IA general como ahorita creen, y de hecho ya se están bautizando algunas IAs como que ya logran la generalidad, pero sí creo que es importante que nosotros que estamos al frente de los estudiantes o en la institución, en la parte administrativa de una institución, considerar que va a cambiar el mundo de una manera muy drástica, que no se sabe a dónde vamos a llegar y van a ver que el cambio va a ser muy rápido. Es más, este curso va a llegar a ser obsoleto muy rápido, porque lo que se vio aquí, al rato a lo mejor ni requiere un curso para usarlo. Entonces el curso no va a estar centrado en el uso de la herramienta, el curso va a estar centrado a lo mejor en otro tipo de la parte teórica que nadie entiende y que lo van a usar sin entenderlo, ¿no? Esa es como mi conclusión de este módulo y lo que quería comentarles, porque a veces mm, no le estamos dando la importancia de vida porque no estoy, digo, a mí ya no me importa, pero sí a nuestros estudiantes. Y ahí es donde me preocupa que a veces el profesor, seamos sinceros, a veces por que ya llevamos 20 años dando clase, ya no nos preocupa mucho si innovamos o no en el aula. Ya no nos preocupa mucho. Decimos, ya cumplimos, ya no me toca. Pero hoy en día sí nos toca, sin importar, porque va a estar cambiando muy drástico y muy rápido. Entonces, esto es algo que al alumno ya le está pegando y él no está teniendo buenos principios para usarlo, y nosotros menos. Entonces, ¿y cómo va a ser él en el futuro, que es en los que van a mover a una sociedad? Y qué va a pasar, ¿no? Imagínense qué va a pasar si la gente empieza. Hay muchos estudios que dicen que estamos perdiendo la atención, que está bajando nuestro nivel de concentración, que la emoción por estudiar las ciencias y la ingeniería está bajando. Pregúntense por qué. Hay muchos estudios que indican, la gente ya no quiere hacer posgrados, ¿no? Un estudiante ya lo que quiere es salir allá afuera y ganar dinero. eh, Pregúntense, ¿cómo podemos hacer que el estudiante vuelva a tener un interés por el área, por el campo, una emoción por utilizando estas herramientas, ¿no? Ahora está más difícil. Y es toda mi participación. No, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Edgardo, por tan magnífica conclusión de este módulo. Y precisamente yo creo que esa es la parte, pues, súper importante, ¿no? Resaltar nuevamente, pues, la figura del docente, el resaltar, pues, obviamente, que somos nosotros quienes guiamos al interior del aula de clase y que vamos a ser quienes definamos al final del día, ¿no? Pero obviamente es importante que nosotros estemos pues involucrados, que conozcamos pues todas estas herramientas, que las podamos utilizar y sobre todo que sepamos el cómo se van a utilizar dentro de nuestra aula de clase. Tenemos por ahí una participación del maestro Daniel. Maestra, Edgardo, maestra Tere, el Mande. maestro preguntó, hizo una pregunta Sí, Ah, la pregunta, cierto, la pregunta de final del logo. cierto, del cierto. logo. Si el logo él lo hace, ¿es Si lo de hace él la IA, o ¿no? es de la empresa que le proporciona la IA? Sí, cuando usamos una herramienta de IA en ¿cómo se llama? Lo que leemos al principio, se me fue el nombre, las cláusulas, ¿no? Del uso de la herramienta,
nos indica de quién es la propiedad de la generación de la información que nos está dando. De hecho, hay variación en los precios. Por ejemplo, Adobe tiene una suite que ya, no sé si alguien de aquí le gusta esta parte del diseño gráfico o conoce sobre el diseño gráfico, pero la suite de Adobe tiene diferentes precios según el nivel de usuario y según la propiedad intelectual de lo que genera. Ahí se los dejo de tarea y más si alguien es de esta área. Entonces, se consideraría en realidad de acuerdo al marco del pago, a tu plan, si lo puedes explotar comercialmente o no. En esencia, lo que yo les recomiendo, hace mucho tiempo había, todavía están, pero ahora ya menos, o quién sabe qué va a pasar con esos sitios web, que por ejemplo generaban o tenían Flaticom, por ejemplo. No sé si alguien conoce Flaticom. Yo creo que sí, porque en muchos cursos nos piden agregar loguitos y cosas y vamos a esos repositorios de imágenes. Y Flaticom ahora ya está metiendo un plan en el que te dice que te genera con IA algunas cosas y ya te da el derecho a utilizar la imagen como tú quieras. Yo les diría que si ustedes no están seguros de la propiedad intelectual y de veras la van a explotar, pues lo más recomendado es que ustedes se ayuden de la IA para generar la idea, pero luego ustedes la dibujen propiamente y no se la apropien, pues no vaya a ser que después nos metamos en una demanda que no podamos pagar, ¿no? Pero sí tiene que ver con la herramienta. Les digo, Adobe varía de precio según el nivel de explotación de lo que vas a generar. Gracias, Muchas gracias, maestro. maestro. Maestro Daniel. Maestro Daniel. Hola, maestra Maite. No, creo que no. El doctor Rentería, adelante. Bueno, la maestra Maestro. Maite. Maestra Maite, adelante. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, Ah, bueno, haciendo referencia al maestro que comentaba de los cursos, bueno, de la materia de la tesis, yo considero, bueno, porque también imparto clases a nivel superior en la ESCA, considero que sería necesario que tanto nuestros compañeros del nivel superior como nosotros conociéramos qué materias, bueno, qué unidades de aprendizaje se imparten, porque, bueno, también me toca impartir los cursos sabatino para el ingreso a la universidad y la vocacional. Entonces, por lo menos en tercer semestre, porque me toca impartir esa materia, es comunicación científica y al menos al chico se le enseña cómo tiene que realizar un trabajo de investigación. Y pues se les hace mucho hincapié que pues tienen que tomar la importancia porque se los van a volver a preguntar para su examen de ingreso a la superior como trabajo académico y pues la más difícil y que nunca quieren poner atención pues para realizar su tesis para cuando se titulen, ¿no? Esa es una. Y otra, también por ahí leí el comentario de una maestra, la maestra creo que es Alma, que imparte filosofía. Nosotros con el nuevo cambio de planes del 2021 y haciendo hincapié a lo que piden las empresas para el ambiente laboral, tenemos que haber habilidades blandas. Yo soy humanísticas, entonces a mí me toca habilidades blandas. Las duras, pues ya le tocará a cada compañero dependiendo de las 5 áreas que tenemos acá en el CECID. Entonces, en filosofía uno se ve ética, en desarrollo personal ven todo lo que está relacionado, pues, cómo se van a relacionar, como siempre les hemos hecho hincapié a los jóvenes. Si van a manejar gente, necesitan, pues, ser buenos líderes, comunicación y liderazgo, una segunda lengua, y todo eso se vende a nivel medio superior. Entonces, sí valdría la pena, a lo mejor, hacer un congreso para compartir qué se imparten del nivel medio y qué es lo que necesita el nivel superior de nosotros, porque al menos de mi parte, en mi granito de arena, yo sí hago mucho hincapié en lo que son las habilidades blancas que les van a pedir en un trabajo, no solamente en la superior, sino en un trabajo, porque pues no importa qué carrera hayas estudiado, necesitas sí o sí las habilidades blancas. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Maestro Rentería, doctor Rentería, perdón. ¿no está el maestro Daniel con el micrófono abierto? Sí, Ah, ya lo abrí, no lo ya. podía abrir. Y ahorita pasamos con el doctor Rentería. ¿Puedo Maestro participar? Daniel, adelante. Ok. Bueno, en relación, por ejemplo, con lo que se comentó ahorita de que
pues el uso de la calculadora reduce la forma de hacer operaciones ágiles. Ajá, entonces en ese sentido, pues eso es lo que ha venido pasando. O sea, mientras más tecnología tenemos, más hemos reducido ciertas capacidades. Lo vemos con los muchachos en cuanto a su lenguaje y en la manera de comunicarse por el celular, en donde empiezan a abreviar y finalmente, pues pierden ortografía y pierden forma de redacción, etcétera, ¿no? Eh, Cuando llegamos a la maestría, yo estoy dando clases en la maestría, nosotros necesitamos que el estudiante tenga ortografía, tenga bases para argumentar, sepa cómo soportar su argumentación. Y sí nos ha tocado de repente estudiantes que se apoyan en la inteligencia artificial prácticamente sin saber usarla. Entonces, se ve claramente cuando es un trabajo que no es elaborado por ellos. Y el problema es este, o sea, lo puede usar la inteligencia artificial, pero no han pasado por la etapa en donde el docente tiene que ayudarlos a la comprensión, a cómo poder debatir, a cómo poder sustentar un proyecto de investigación. Ujú. Entonces, se da un brinco a que tengan resultados, pero sin haber pasado por estas etapas de aprendizaje. Y fácilmente también aprenden a cómo simular, ujú, porque hay trabajos que en una mañana tenía el 100% de inteligencia artificial y a la otra mañana ya había desaparecido, ¿no? Entonces, aprenden veredas que les ayuda a no aprender, simple y sencillamente a cumplir con una entrega, a cumplir con un trabajo, y eso no es lo importante. Lo importante es que aprendan, por un lado. Por otro lado, la situación que nos agarró también de repente es cuando empezamos a tener software, por ejemplo, para poder detectar plagio o para poder detectar inteligencia artificial. El Turnitin, por ejemplo, todavía está el debate entre mis compañeros de que si podemos aceptar un 10% o podemos aceptar un 13%. O sea, ¿qué porcentaje podemos aceptar? Hay unos que dicen no, debe de ser cero. ¿Por qué? Porque también el mismo software, de repente, con los filtros que tiene, podemos a hacer que palabras que están apareciendo, que son normales que aparezcan, no son plagio, títulos, por ejemplo, entonces de repente aparecen como plagio, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de que de repente hay la herramienta, pero no está todavía tamizada por una cuestión como aquí se planteó, ética, o sea, hasta dónde, ujú, y con qué criterios podemos estar nosotros calificando algo que a lo mejor un estudiante brillante, simple y sencillamente el software le dijo, tú tienes el 20% de plagio, ¿no? Y entonces, a reducirle, a quitarle, o qué le quitamos. Ayer un estudiante se quejaba y dice, pues a mí lo que me está marcando el Turnitin son los títulos de algunos documentos que consulté como y los está marcando con color y los está subiendo como que si fueran plagiados, ¿no? Bueno, son detalles así que, por un lado, venimos evolucionando muy rápidamente sin que nos demos cuenta de lo que podemos perder, esa capacidad de razonamiento, de análisis, de cuestionamiento, de espíritu crítico. Ujú. Pues con la inteligencia artificial, pues todo eso lo va a estar haciendo la otra parte, ¿no? Finalmente, va a llegar un momento. O sea, todavía habemos generaciones que estamos montados en tratar de dominar esto, en tratar de conocer esto y en tratar de aportarle a nuestros estudiantes este apartado que la inteligencia no les ayuda. Pero conforme avanza esto más rápido y se va difundiendo y se va socializando, esa situación de ética tendría que ir caminando de la mano y no es tan fácil
los estudiantes visualicen con un espíritu ético, sino más bien lo visualizan con la idea de tengo que entregar. Y eso nos deja pues al margen esta cuestión de la ética, ¿no? Y nos deja al margen de la cuestión de su aprendizaje. Ese es mi comentario. Gracias por escuchar. Muchas gracias, maestro Daniel. Doctor Rentería. Muchas gracias. Pues mi comentario va en la siguiente temática. Si Edgardo ya está viejito, como él dice, pues yo ya estoy anciano. Y si Edgardo tiene 20 años de docente, pues yo le duplico la edad. ¿A qué voy? He visto tantas experiencias, tantas iniciativas de formación y todas han coincidido en una, el fruto inerte de estas acciones formativas. Y que la verdad no me gustaría, pues, que esta fuera una más. Si bien la evolución de la IA por sí sola va caminando, y como lo dice el maestro Edgardo, pues esto va a evolucionar en un parpadeo, ¿sí? Así es. Y entonces, con los comentarios de Marco y de Daniel en torno a los posgrados y la ética en la elaboración de las tesis y los compromisos y las responsabilidades, yo he observado que si esperamos las reacciones de nuestras autoridades politécnicas, pues, como dice Edgardo, va a pasar la IA y vendrán otras y entonces jamás vamos a poderles alcanzar. Yo considero que se tiene que generar y capitalizar el poder político que tiene esta acción formativa, este diplomado que nace en el seno del sindicato, ¿sí? Para que al final, como propuesta únicamente, es mi comentario, que al final firmemos una carta compromiso, una carta de intención entre todos los diplomantes y nuestros instructores, y que sea la voz del sindicato la que genere estas reacciones al seno de los organismos que regulan la práctica académica, que regulan la parte de plagios, porque si no va a suceder como sucedió cuando nos dieron el Turnitin. El Turnitin resultó de la presión que se generó a través de las denuncias de maestros a estudiantes, de estudiantes a maestros, de maestros a maestros, de maestros al instituto, del instituto a maestros, porque no había una forma de decir quién tenía las autorías en los proyectos tecnológicos, desarrollos tecnológicos, en las tesis. No había. Y eso generó que se empezaran las regulaciones. Y al final, pues la dotación de software. Pero no basta con eso. Creo que ahorita es el momento en que se tienen que generar las regulaciones ahora para el uso de las IAs, ¿sí? Y eso no lo podemos hacer nosotros nada más. Nosotros, si no, vamos a terminar con una acción formativa, un diplomado, y cada quien se va a ir a sus Bueno, otra vez. salones y hará lo que puede, porque si no, no va a haber apoyos, vamos a hacer propuestas de intervención y pues hasta ahí se va a quedar, porque muchas de esas propuestas van a requerir apoyos institucionales que no van a llegar. Entonces, esa es mi propuesta, esa es mi reflexión, que al final de esto lo consideren los coordinadores del diplomado en la parte académica, nuestros líderes sindicales en la parte política, que firmemos una carta, compromiso, promotores de la IA, bajo estándares éticos, y que se generen los compromisos con las autoridades correspondientes del instituto para que en el seno de cada uno de esas atribuciones se empiecen a generar las regulaciones y los apoyos que empiecen a fluir hacia la práctica docente.
Muchas gracias. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Estoy tomando nota de su propuesta. El maestro Tobar, Ahí. maestro Tobar. Maestro Vladimir. Sí, bueno, ya se me había dormido, man. Gracias, maestro. Adelante. Ok. Era nada más para hacer un comentario a esta parte de la ética de la IA. Bueno, la ética aparte de la ética de la IA, pues se ha dado a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Ahorita simplemente nomás cambiamos de herramienta, pero antes fue lo mismo con el Internet y siempre ha sido así con todo. De hecho, estamos hablando de los plagios de los trabajos, pero pues también se han plagiado los exámenes y eso siempre se han copiado antes de la IA, de todos modos. Ahí está el famoso acordeón, ¿no? Que teníamos y todo este tipo de situaciones. Entonces, lo que estamos viendo ahorita nada más es como si fuera un transitorio. Una vez que nos acomodamos bien con la IA, otra vez volveremos a caer ¿cómo se llama? Volveremos a caer en lo mismo. El maestro encontrará como que los trabajos deben ser mejores y sin tantos problemas, ¿no? Entonces la parte ética y la moral, pues yo creo que más radica más en la familia que en la herramienta. De hecho, veamos por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, es fecha que todavía no podemos entregar los trabajos, cuando se tenían que entregar en un tiempo, todavía estamos viendo que lo abran, que lo cierren la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, pues, vamos, es lo de siempre, ¿no? Es cuanto. Gracias, maestro. Maestro Vladimir. Sí, gracias. Nada más, prácticamente apoyando los comentarios anteriores. En mi caso, bueno, yo doy licenciatura, realmente me pueden ocupar la IA los chamacos y les puedo caer en la trampa en cualquier momento. Y ahí es donde uno entra como profesor para decirles, bueno, yo te permito utilizar la IA, la cuestión es hasta dónde tu ética, por decirlo así, como futuro profesional, podrás utilizar la IA y como dirían por ahí, dice, ¿la imagen es mía o no es mía? Bueno, ¿hasta dónde tu trabajo es tuyo o hasta dónde tu trabajo es plagiado? Sí, como dice el profesor Tobar, sí se requiere en un momento dado más que nada estructuras familiares y estructuras sociales, y de ahí van a salir los lineamientos y las reglas para jugar con el la IA. Respecto, bueno, mientras no le demos el poder a la IA para decir, bueno, va a ser el sinodal para que califique a los estudiantes, siempre y cuando bueno, repito, siempre y cuando tengamos nosotros la capacidad de poder desarrollar algo, pues tanto en maestría, doctorado o licenciatura siempre va a ser lo mismo, ¿no? O sea, se le puede cuestionar a las personas y lo que estamos tratando de jugar aquí es el desarrollo humano. Entonces, tengamos la IA o no tengamos la IA, lo importante es que se desarrolle la tecnología por humanos y para humanos. Ya cuando perdamos eso, con o sin ética, ya no podremos hacer nada. Pero ahorita pues, lo que podemos hacer nada más es eso, como el profesor Tuar. Desde el seno familiar hasta la parte gubernamental, que sería sindicato y dirección, pues establecer hasta dónde podemos ocuparla y hasta dónde no. Es cuanto. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Luis Fernando. Hola, ¿me escuchan? Sí, maestro, adelante. Solo tengo una pregunta. ¿Este diplomado usted tiene registro en el DEFIE o algo así? Sí, maestro. Sí, maestro, no se preocupe por eso. Le voy a Bueno. hablar al ratito, no se preocupe. Vi su comentario Ah, en. sí, porque no me han realizado ninguna tarea. Sí, profe, yo me encargo de eso, Órale, pues. profesor. Y esta semana lo vemos, profesor, sin Vale, ningún pues. problema. Muchas gracias, profe. Sí, gracias. Adiós. Maestro, ya creo que ya son todos, ¿verdad? Voy a releer rápidamente uno de los mensajes que se pusieron aquí en el chat. Dice el maestro, el doctor Marco, la SIP y PN debe evolucionar y regular los criterios para el uso de la IA. No solo basta con proporcionarnos el Turnitin y establecer sanciones tanto para directores de tesis como para los estudiantes. Ajá. Ok, la maestra Alma comenta, como docente de filosofía, particularmente del curso de ética, me parece fundamental reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Aunque abordo estos temas en el aula, considero que esta reflexión no es solo para quienes estudian filosofía, sino también
para todas las personas. La IA puede ser una gran aliada si se guía por principios éticos como la justicia, la privacidad y el respeto por la dignidad humana. No se trata solo de lo que la tecnología nos puede hacer, sino lo que debemos permitirle hacer en beneficio de todas y todos. Y sí, en efecto, precisamente, pues lo que hemos estado comentando, ¿no? Las participaciones de tanto de los compañeros como del maestro Edgardo, como una servidora, creo que hemos hecho mucho énfasis en ello, en que al final del día todas estas recomendaciones, estas regulaciones que de manera, pues obviamente internacional, pues han permitido o deberían permitir, ¿no? Que estos principios pues guíen el desarrollo pues confiable, el desarrollo centrado precisamente en el humano, en la transparencia, en la equidad, en la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, pues que realmente puedan ser de esa manera. Pero vaya, al final creo que el maestro Edgardo comentaba algo sumamente importante. Tal vez pues ninguno de nosotros como tal pues es desarrollador. eh, y pues obviamente en función de ello, pues lo que nosotros sí podemos hacer en nuestra aula de clases, pues es precisamente eso, ¿no? Ver de qué manera ética, pues nosotros podemos precisamente, este, ayudar a nuestros alumnos a que sí puedan como tal utilizarla, puedan, y nosotros pues ser como que esos reguladores, ¿no? Ya hemos a lo mejor platicado acerca de algunos pues ejemplos o algunas situaciones en las cuales pues definitivamente nosotros como docentes o como ser humano jamás nos vamos a eximir de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros somos los seres pensantes. Si bien es cierto que la inteligencia artificial nos puede brindar el desarrollo a lo mejor de ciertas actividades de manera pues muchísimo más rápidas o más ágil de lo que tal vez nosotros lo pudiéramos realizar. Sí, eso es bien cierto. Sin embargo, pues siempre van a existir, ¿no? Esas sesgos o esas em, pues situaciones que todavía la IA no termina de realizar, ¿no? Y entonces, nada más, profes, nada, para como ir cerrando esta parte del tema, al igual que en la declaración o en las recomendaciones que hacía la Declaración de Montreal, de igual manera internacional, tenemos las recomendaciones del Consejo de la OCDE, que obviamente si ustedes pues ya pudieron o tuvieron la oportunidad de leerlo en pantalla, básicamente es lo mismo, trata de lo mismo, hace énfasis mucho en esta parte del derecho humano, de los valores, de la democratización, de poder fomentar un ambiente inclusivo de cada una de estas, utilización de estas herramientas. Eh, el siguiente marco, pues obviamente, así como ya les había yo comentado, pues precisamente es lo de la UNESCO. Esto ya lo habíamos tocado en el tema 1 de manera, pues a lo mejor más puntual. Y básicamente, pues todos estos, pues llevan, ¿no? A buscar precisamente que el desarrollo y el uso de la IA de manera ética, pues promuevan este derecho, ¿no? O sea, insistimos mucho que todo esto debería de ser promoviendo el derecho humano, la dignidad, la justicia social, la sostenibilidad, pero sobre todo, pues nunca olvidarse de nosotros como persona, que yo creo que esa es la parte más importante, que precisamente estos tres enfoques que aquí podemos pues visualizar, pues en conjunto van a destacar precisamente la necesidad de que la IA se diseñe y se utilice de forma centrada en el humano, ¿no? Insistimos, pues promoviendo esa equidad, esa transparencia, esa rendición de cuentas y sobre todo el respeto y la dignidad del derecho humano. Eso es lo que yo creo que siempre va a prevalecer. Y obviamente, pues esto bajarlo a nuestra aula de clase, yo creo que ya las participaciones que hemos tenido nos han dejado, pues yo creo que esa parte ya como muy clara, ¿no? Que nosotros al final del día somos quienes regulamos esta situación en nuestras aulas. Ah, mm, 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 que yo creo que todos hemos visto lo que hoy en día tenemos precisamente de conocimiento, ¿no? Esta lucha interminable que hay entre China y Estados Unidos, sobre todo, pues poder de ser
los reguladores o ser, pues obviamente la potencia. Caso de China, ¿no? Pues ellos tienen su, su, su plan de ser, pues el líder de como tal de toda la inteligencia artificial. Tanto China como Estados Unidos, pues al dejar, como bien decía el maestro Edgardo hace un momento, estos códigos abiertos, pues obviamente eso lo hicieron con el afán, ¿no? De que esta tecnología pudiese avanzar, y creo que avanzó grandemente, y obviamente no hemos visto, como bien decía él, ¿no? No hemos visto todo. Y yo creo que por ahí una de las películas de ciencia ficción que pues ya pasó hace mucho tiempo, la de Yo Robot, ¿no? Yo creo que todos a lo mejor en su momento pues nos hacíamos la pregunta de, ay, ¿eso va a existir? Bueno, pues hoy en día sabemos que existen pues ya muchos robots autónomos y que obviamente siguen alimentándose pues de toda esta información, pues de robots que ahora pues a lo mejor también ya gesticulan, ¿no? Pues ciertas, em, pues sí, o imitan este tipo de comportamiento pues humano. Y entonces, a pesar de que en su momento el presidente Biden había hecho, hablando en particular ahorita de Estados Unidos, había hecho ya él en algún momento, em, pues cierta regulación de la inteligencia artificial, pues llega Donald Trump y como que toda esta parte nuevamente la rompe, ¿no? Y él dice, no, porque Estados Unidos debe ser el líder en esto. Y entonces, pues obviamente ellos pues traen ahora ahí una situación pues bastante ruda, interesante y todo, porque si bien es cierto que a lo mejor hay cosas que nos dan miedo, y creo que nos da más miedo es el quedarnos estancados, ¿no? Entonces, em, pues obviamente estas dos potencias, una en el oriente y el otro siendo nuestro vecino, pues siempre están como que en toda esta situación a la vanguardia. Eh, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, a pesar de que a lo mejor no es una potencia en la creación de inteligencia artificial, pues más bien se ha dedicado, como que se ha ido a esta parte de poder ser el órgano regulador o de cierta forma, pues sí, regular, ¿no? Lo que estos muchachos hacen, porque pues sí, ¿no? De repente se desbordan y como les decía, ¿no? Al desbordarse ciertas condiciones, pues a veces, eh, pues suceden todas las situaciones que ya comentábamos hace un momento, ¿no? Entonces, también Donald Trump mencionó o hizo de conocimiento en la creación de una empresa llamada Stargate. Esta, pues básicamente está conformada pues obviamente por los principales creadores de OpenIA, el de SoftBank y Oracle, ¿no? Entonces, estas tres grandes empresas pues se unieron, e invirtieron y pues obviamente ahorita tienen esta empresa o esta nueva empresa, y obviamente la misión de ellos pues es como continuar como con toda esta evolución de la inteligencia artificial con el fin obviamente de esta pelea, insisto, ¿no? Pues de esta lucha que tienen en contra de China. Y pues China obviamente por su lado, ellos pues obviamente también han generado pues su plan o su estructura, ¿no? De que está dividida como por etapas, y que finalmente yo creo que ellos están alcanzando precisamente esos posiciones de liderazgo en cuestión del desarrollo tecnológico, y que pues obviamente ellos planean, ¿no? El convertirse en este centro pues global y ser pues la única potencia que pueda tener como que el control de manera pues completa. Y precisamente, ¿no? Es como les decía, al final del día, la Unión Europea lo único que pues ahorita está pues obviamente fomentando es como tratar de regular pues toda esta situación que se puede plantear en ambas naciones. Entonces, sí es hasta cierto punto, como bien decía el maestro Edgardo, preocupante el hecho de que, pues, obviamente todo esto va a seguir avanzando, pero insisto, creo que a veces nos da más miedo el quedarnos estancados. Entonces, la tecnología, así como desde el inicio fue la implementación de las computadoras, ¿no? Vemos hoy todo lo que ha
ido avanzando, el estar pues a lo mejor en dispositivos muy grandes, ahora pues todo lo tenemos en un dispositivo mini, ¿no? Entonces, pues obviamente en cuestión de la educación, sabemos, ¿no? Y ya también habíamos como por ahí tocado un poquito el tema, pues obviamente China, al ser como esta parte de uno de los líderes que pues ahora sí que están a la cabeza sobre el desarrollo de este tipo de tecnologías, pues ellos en sus aulas pues sí implementan o tienen sus aulas inteligentes como tal. em, y veíamos ya, ¿no? En la ocasión anterior, pues obviamente un video de cómo ellos, pues obviamente, pues están equipados con un sinfín de tecnología que pues obviamente permite, ¿no? Permite, ir monitoreando a los alumnos. Eh, ¿Qué es lo que nosotros en este caso, por ejemplo, como política nacional, podemos observar? El pasado marzo de este año, pues precisamente el secretario de Educación Pública, ¿no? Mario Delgado, pues él hablaba acerca precisamente de que el sistema educativo nacional se apoyara en la IA para fortalecer la capacitación docente y pues él, pues decía, ¿no? Que al igual que Vasconcelos utilizó el radio en 1921 para democratizar el acceso a la educación, hoy debemos usar la IA para cerrar estas brechas y brindar oportunidades a todos los estudiantes mexicanos. Y pues bueno, yo creo que en el discurso todo se escucha súper bien. Creo también que el en este caso, pues obviamente el gobierno nos pueda decir que va a poner todo de su parte y esto, pues bueno, yo creo que esto se debería traducir en un mayor presupuesto para las unidades académicas, para las instancias, pues sí, federales, gubernamentales que estamos a cargo de, ¿no? Al final, pues obviamente, creo que no hemos escuchado que al poli se le vaya a dar más recurso. Entonces, pues se pueden decir como muchas cosas y podemos conocer o saber que tenemos a lo mejor este tipo de políticas al interior de nuestro país, pero obviamente pues de buenas intenciones no vivimos, ¿no? O sea, sí se necesita obviamente invertir. Y en el caso, por ejemplo, tanto de China como Estados Unidos, pues vemos que el, este, que el, que la inversión que ellos, pues obviamente dan para la educación, pues no es como precisamente 2 pesos, ¿no? Sino que realmente le atribuyen una muy buena cantidad de recurso para el desarrollo de las instituciones educativas, para sus proyectos educativos. Y yo creo que eso es algo que falta definitivamente en nuestro país, el que realmente la instancia que le corresponde, que en este caso es el gobierno federal, pues pueda brindarnos pues más recurso para que precisamente estas aulas que a lo mejor nosotros hoy en día tenemos, pues pudieran realmente estar ad hoc, ¿no? Con lo que estamos pues viendo o con lo que ellos mismos pretenden, ¿no? Que es esta parte de brindar oportunidades a los alumnos, pues bueno, entonces creo que el equipamiento debería de estar acorde a las mismas políticas que ellos como dirigentes de nuestra nación pues están poniendo. Pues obviamente existe una agenda, ¿no? Existe una agenda nacional mexicana de la inteligencia artificial y que obviamente mediante esta estrategia que pues han sido o que se han involucrado, en este caso, pues la Secretaría de Innovación de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, pues obviamente habla acerca de representantes de la academia, sector privado, y pues por ahí mencionan precisamente que se contó con el apoyo técnico del POLI, de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, y bueno, y todo el mundo ahí como que hizo su aportación. Y entonces, pues obviamente el fin de esta agenda, pues es el que todos podamos, dice aquí al final, ¿no? Que podamos pues tener el propósito fue anticipar el impacto transformador de la IA similar al que tuvo el Internet en la competitividad
el empleo y la calidad de vida, evitando rezagos respecto a otras naciones que ya impulsaban políticas en este rubro. Y creo yo que al igual que en muchas ocasiones, pues obviamente vamos tarde, ¿no? Vamos tarde porque obviamente este impacto transformador pues ya no es tan reciente, y aun cuando esta agenda pues está hecha desde el 2018, yo creo que a la fecha que tenemos, creo que todavía, insisto, nos quedan a deber como institución educativa, pues precisamente todo este recurso que requeriríamos para poderlo implementar, ¿no? Existe también lo que en nuestro país tenemos nuestra Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Obviamente en esta, pues básicamente se tiene, como menciona aquí, ¿no? La misión de promover el cultivo y la aplicación de la inteligencia artificial en la República Mexicana. Hay videos bastante interesantes, obviamente se les va a compartir la presentación, ahí vienen las ligas tanto de la página web como el de la página oficial de Facebook. Ellos acaban de tener precisamente un congreso, entonces estos congresos pues obviamente están bastante interesantes. Hay por ahí un debate con varias personas o personalidades de tanto del gobierno como catedráticos, y que yo creo que valen mucho la pena el poder a lo mejor, pues en un ratito el poder escuchar, ¿no? Todas las propuestas que ellos tienen. Y que al final del día yo creo que eso también nos puede dar ideas, porque igual hay ponencias o participación de alumnos. Entonces yo creo que todo eso nos ayuda, ¿no? Como dice aquí, pues desde el nivel de licenciatura, posgrado, y que precisamente eso nos puede a lo mejor dar como ciertas pautas o algunas ideas de cómo nosotros pudiésemos abordar ciertos temas, a lo mejor, o cómo podríamos como aplicarlo, ¿no? A nuestra aula clase. Entonces, esta sociedad, pues realmente, pues sí da como este preámbulo, ¿no? A manera de básicamente ya como de conclusión, em, pues yo creo que así, bueno, la conclusión ya la dio el maestro Edgardo hace un rato, y que yo creo que fue pues magnífica. eh, y precisamente las participaciones yo creo que el día de hoy se pudieron verter, nos dan como todo ese panorama, y que creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Que podamos realmente nosotros tomar como que este módulo como en esa parte reflexiva del cómo lo vamos a implementar y llevarlo dentro de nuestra clase. Al final del día, nosotros somos formadores, y no solamente de la especialidad o el área que nos compete, somos formadores prácticamente en todo. Siendo a lo mejor maestros de nivel medio superior, pues obviamente todavía, ¿no? Y sobre todo aquellos maestros que reciben a los alumnos de en primero o segundo grado, pues nos damos cuenta, ¿no? Que estas personas que recibimos, em, y que no son ni adolescentes ni son adultos, pues obviamente vienen con toda esa parte de poderlos formar. Y yo creo que, insisto, ¿no? No solamente somos formadores en el área que nos compete, sino precisamente de toda esta situación ética, de toda esta situación que a veces nos toca, ¿no? Nos toca el poder como apoyar o subsanar a nuestros alumnos. Eh, Creo que sí nos hace falta como país, como institución, pues muchísimas cosas como recursos y demás, pero también creo que nosotros como mexicanos siempre hemos sido pues muy hábiles para todo, y que aún, y a pesar, ¿no? De que a lo mejor seamos más consumidores que creadores, pues yo creo que sí podemos tener de cierta manera, y que esa debería de ser nuestra principal a lo mejor enfoque, en que nuestros jóvenes se pueden convertir en principales creadores en lugar de consumidores, ¿no? Es, si nosotros a lo mejor damos como estas partes. Y la verdad es que yo en manera como particular creo que las escuelas de nuestro instituto, y sobre todo estas que se dedican como al enfoque de la computación, la informática, la mecatrónica y todo eso, hablando pues particularmente a lo mejor de escuelas como SCOM, como UPITA, UPIXA, que son escuelas que se van mucho a estos rubros. Y yo creo
que sí hay o debe de haber un buen futuro para nosotros, ¿no? De manera personal, pues agradezco mucho este espacio, esta oportunidad que he tenido de poder compartir con ustedes estas enseñanzas. La verdad es que también yo creo que todo siempre, de todo aprendemos. Y pues bueno, de mi parte nada más quedaría el agradecerles a cada uno de ustedes y que pues estas enseñanzas que hemos obtenido y esta parte reflexiva, como les mencionaba hace un momento, las podamos realmente aterrizar en nuestra aula de clase, que nosotros pues podamos ser ese medio por el cual, así como lo hemos hecho siempre, que podamos guiar a nuestros alumnos y formarlos en esta parte ética, ¿no? Ajá. Y pues bueno, por mi parte sería cuánto, maestro Gil, maestro Quintanilla. Ya se me fue el maestro Quintanilla. Sí, maestra Tere, ¿me escucha? Ya te escuchas. Sí, Miriam. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que la información que nos has dado ha sido pues, sumamente importante, reflexiva, y pues lo que el doctor Edgardo nos comentó, pues también nos sirvió de mucho, ¿no? Entonces, creo que con esto terminamos la sesión del día de hoy y nos veremos el próximo viernes, ¿no? Si ya no hay cierres del IPN, que yo espero que no. Muchísimas gracias, Esperemos que no. profesores. ¿Verdad? Gracias y Que una estén muy excelente tarde a bien. todos. Que estén bien, hasta luego.